Pensadores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos todos. Una tarde más, un día más, un audio más. Aquí en Así lo pensamos. Yo soy Guillermo y, como siempre, con la grata compañía de David. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Guillermo? Un día más. Aquí estamos. Sí, hoy vuelve a tocar otra vez Tips. Dijimos que arrancaríamos esa serie. El primero lo hicimos, si os acordáis, que lo tenéis tanto en Spotify como en iVoox, que es el audio sobre un poquito los tres tips o las tres razones del por qué hay que formar a los empleados de empresa. Y hoy vamos a hablar de algo que es muy importante, muy interesante, que es vinculante, que todos entendemos quizás desde la parte humana y personal, y que cuando entramos en empresas se hace un poco extraño, que es el tema de la cultura organizacional, ¿no? Digo que lo entendemos muy bien desde la parte personal, al hilo de que cuando alguien te dice, oye, los senegaleses son otra cultura, los japoneses son otra cultura, todo el mundo entiende más o menos a lo que nos referimos, ¿no? Y realmente la cultura organizacional, David, es pues como las demás culturas, ¿no? Es un poco reunir pues lo que las personas son, sus maneras de comportarse, sus relaciones, un poquito también los valores y los principios que tienen, y hacer un poco de mezcla, de mare magnum, por decirlo así, entre lo que son esos mismos valores y objetivos de la empresa y los de los profesionales, ¿no? Es importante que el empleado en sí esté alineado con todo eso, eh, porque, bueno, pues si tú estás alineado con los valores de la empresa, por ejemplo, pues que sean parecidos a los tuyos, al final te vas a sentir, van a hacer ese sentido de pertenencia a la empresa también, y entonces, bueno, pues la vas a tomar como algo tuyo, que es la realidad. Al final es lo que te da de comer y forma parte de ti, no es que es algo tuyo también, ¿no? Mm. Entonces, es importante, pues, alinear esos valores, alinear metas, alinear objetivos, es decir, compartir esa cultura de empresa con los empleados. Hay que hacerla propia, ¿no? Y luego, por otra parte, pues el tema de la cultura de empresa. Se tiene que tener también un poco, pues, como la personalidad que la empresa va adquiriendo, no solamente gracias a lo que es la empresa en sí, sino también gracias a lo que aportan a nivel de personalidad también los empleados, en muchos sentidos. Por no ponerme a nombrar ahora Ujú. en la cuestión de certificación, en la cuestión de no, en muchos sentidos, en comportamientos, la parte emocional, todo eso tiene que estar siempre muy alineado. La personalidad que tú como empleado le aportas a la empresa hace que la empresa también adquiera ese trocito de personalidad, ¿no? Es así. Y fíjate si es importante, y eso lo tengo por experiencia también vital, que lo comento, ya lo he normalizado prácticamente y siempre que hablamos de conflicto con alguna empresa, con algún empresario, con algún profesional, a lo mejor responsable de departamento, siempre acabo preguntándoles a ver si habían pensado a la hora de, pues a lo mejor despedir a una persona o a la hora de que esa persona, pues a lo mejor la apartasen y luego acabase todo mal en la empresa, a ver si habían testeado el tema de los valores, a ver si en lugar de echar a esa persona habían pensado a ver si era un tema de valores, de que a lo mejor los valores de la empresa no coincidían con los de la persona o viceversa, y a ver si eso de alguna manera se podía reorientar. Y creo que ya hemos estado hablando del tip número uno, que es que la cultura debe considerarse un eje estratégico de desarrollo y sostenibilidad de la empresa, es decir, desarrollo en el sentido de ir creciendo, desarrollándose, y por otra parte, en el tema de ser sostenibles, por aquello que comentamos, lo veremos en el tercer tip, de que la tenemos que ir revisando, pero que esto no es un añadido, realmente en todo en la vida lo tenemos que hacer así, ir revisando e ir poniendo puntos de control y a partir de ahí ir haciendo acciones correctoras, ¿no? No sé, la cosa es que cuando nosotros queremos que nuestra cultura de empresa crezca y se expanda, ¿no? De alguna manera entre todos los miembros de la empresa, todos los miembros, pues, quiero decir, entre los empleados, entre los asociados, etcétera, eso hay que mantenerlo. Es decir, propagar esa cultura de empresa es importantísimo, porque si tú no propagas esa cultura de empresa y te la guardas para ti, realmente no es cultura de empresa, es cultura tuya y ya está. Hay que propagarla y no se trata solo de propagarla, sino también de mantenerla. Y luego,
quiero hacer una apreciación sobre un tema que has sacado tú también, y es el tema de cuando se despide o se echa a alguien, ¿no? Yo creo que eso es un término eso es una apreciación personal, me resulta un poco áspero ya hoy en día, ¿no? Y un poco obsoleto, un poco rancio el tema de lo hemos echado, lo hemos despedido. Yo creo que si realmente es una cultura de empresa, ya no vas a utilizar ese tipo de términos y vas a utilizar unos términos que para mí resultan mucho más limpios y mucho más humanos, Sí, más como es el de, por adecuados a lo que ejemplo, vivimos, claro. más adecuado, que es, por ejemplo, el de desvincular más que Ujú, el de echar o despedir, ¿no? ujú. Aunque luego el significado práctico pueda parecer el mismo, pienso que hay palabras que limpian mucho más ese concepto y las razones por la cual aparece, ¿no? Sí, sí. Fíjate que esto que estás diciendo pertenece una vez más a la cultura de empresa, al cambio Exacto, cultural, ¿no? El hacer eso es. una, el hacer una migración de toda una gama de conceptos que son muy rancios y muy arcaicos, ¿no? A una verbalización muy diferente, ¿no? A un tratamiento de la información con el respeto que las personas nos debemos en una empresa, ¿no? Eso Y tú es. has anticipado prácticamente, bueno, no es un sin querer, es que todo esto va, los tres tips van hilados, ¿no? Que es el tema de la propagación, que es el tip número dos, que es el que la cultura es esencial, es prácticamente irrenunciable, no solo tenerla, sino documentarla. Y lo que hay que hacer es diseñar formas, canales para propagar esa cultura de empresa en toda la organización para hacerlos a todos partícipes. Porque claro, es muy fácil escribir en la pared o en un tablón un punto que diga, oye, pues a partir de ahora todos debemos adquirir el hábito de no sé qué. Eso ahí escrito no es muy significativo. Es decir, lo que hay que hacer es intentar que la gente se pueda integrar al máximo en cada uno de esos puntos y para eso hay que echarles una mano. Y eso liga con uno de los audios que tenemos, si no recuerdo mal, es el 23, que es en el que hablamos de People Care, ¿no? El de poder tener departamentos que se preocupen de estas cosas y que puedan ayudar a esta propagación. Sí, no está mal tener escrito en las paredes, bien grande, este tipo de cosas. No está mal hacerlo. Yo creo que está bien que los empleados de vez en cuando podamos ver Uh -huh. pues, esos valores de un simple vistazo, levantando la cabeza, girándolo, viéndolo encima de un cuadro como parte de la decoración. Eso está bien, ¿no? Sí, sí, Yo no creo que esté mal, es parte de ello. pero no basta con eso. Es decir, hay que formar al empleado también la cultura de empresa, no solo la parte técnica sino también en cultura, en valores, en estrategias de trabajo, no en estrategias para llegar a alcanzar objetivos, sino de trabajo en sí, en metodologías de equipo. Es decir, a mí sí me gustaría tener una oficina sembrada de palabras de estas, ¿no? Pero Sí, tiene sí. que ir acompañado de esa formación y, por supuesto, del ejemplo. Es decir, que todo el mundo comparta ese ejemplo y que todo el mundo pueda ver que esos valores realmente son respetados y practicados, ¿no? Así es. Y esto que comentas forma parte precisamente del tip número 3, de ahí lo que comentábamos de que todo bailado, ¿no? Que es la idea de mantener la cultura de empresa, ¿no? Es decir, tenemos que asegurarnos de forma continua, con procesos recurrentes, de que las acciones están alineadas con los objetivos. Porque, claro, una cosa, por ejemplo, pues es arrancar un plan estratégico a 2 años e ir mirando, pues que se empieza una tarea, y esa tarea hasta que se acaba, no, pues a lo mejor esa tarea hay que ir viendo si está caminando hacia el objetivo que estamos persiguiendo. Pues con la cultura igual, es decir, todo lo que se define en el escenario de cultura organizacional, todo eso hay que ir revisándolo cada X tiempo y hay que ir viendo si está ese tipo de alineamiento entre lo que estamos haciendo y lo que hemos dicho que teníamos que hacer, que es el camino que nos va a dar llegada a los objetivos que perseguimos. Mira que sabes que soy el niño tonto de la planificación, y creo que va muy en este sentido, ¿no? Yo, Sí, yo creo que esa propagación de la cultura de empresa o ese mantenimiento incluso, esa participación a todos los miembros de la empresa, de esa cultura de empresa, tiene que ser algo planificado también. Tiene que haber un plan que defina en primera instancia cuál es esa cultura de empresa, en segunda instancia cómo se va a propagar, en tercera instancia, cómo se va a mantener. Y en cuarta y última, yo creo que incluso más importante, en cómo la vamos a hacer evolucionar a futuro, ¿no? Para que
la empresa no solo crezca en beneficios, sino que crezca también en valores y bueno, pues en todo eso, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues poquito más, poquito más. No es porque no tengamos en las mangas más para decir. Sin embargo, queremos ser fieles al espacio cortito en este tipo en lo que es tips pyme nuestros, de así lo pensamos. Y bueno, pues hoy os hemos dejado el otro tema que pensamos que es interesante. Tenemos una lista densa de temas sobre los que iremos trabajando estos tips. Y lo dicho, tenéis en la caja de texto tanto de YouTube también, porque esto es, como sabéis, lo convertimos en vídeo, como de los podcasts en Spotify y en iVoox. Tenéis la información de contacto nuestra, somos muy fáciles de localizar. Tenéis un correo electrónico para seguir enviándonos vuestros comentarios y vuestras apreciaciones. Y por mi parte, poco más. Nos vemos en el próximo vídeo. David, como siempre, un gusto. Igualmente, hasta la próxima.